Hoy quiero hablar acerca de el primer libro que fue escrito en la Biblia. A ver, ¿sabéis cuál fue el primer libro que fue escrito en la Biblia? No me lo digáis porque no tiene mucha importancia, pero a veces se piensa que el primer libro fue el libro de Génesis, pero no fue el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia que fue escrito fue el libro de Job. Y quiero hablar hoy acerca del libro de Job. Porque en el libro de Job hay enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Pero vamos a orar al Señor para que Dios pueda ungir su palabra y pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, quiero darte muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los libros que tú has permitido que estén en la Biblia es porque tú has querido transmitirnos un mensaje, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú me uses en esta mañana para poder transmitir el mensaje de tu palabra. Oh Dios, ayúdame porque yo no quiero transmitir letra muerta y yo solo puedo transmitir letra muerta, Señor. Solamente tú con tu espíritu puedes coger esa letra, Señor, y vivificarla. Igual que soplaste aliento de vida en Adán y fue un ser viviente, tú puedes soplar aliento de vida sobre tu palabra para que cobre vida y pueda, Señor, transmitir vida. Yo te pido, Señor, que tú prepares también la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra y que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las lecciones es muy obvia y no me voy a detener en ella. Es simplemente que hay que ir con cuidado con los amigos que nos hacemos, porque hay ciertos amigos que, teniendo esos amigos, no necesitamos enemigos, como le ocurrió a Job, que sus amigos, en vez de animarle y ayudarle, pues encima trataron de hundirle, echándole las culpas a él de todas las desdichas que estaba atravesando. Cuando el propio Dios le había dicho a Satanás, hablando de Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero la verdad es que tenemos que ir con cuidado porque a veces nos encontramos en la vida con personas que en vez de tendernos una mano para ayudarnos cuando estamos caídos, lo que hacen es tendernos la mano para hundirnos más. Y de esas personas, pues mejor alejarnos. Así que vayamos con cuidado con los amigos que elegimos. Y eso va especialmente por los jovencitos que me puedan estar escuchando. Esto yo lo veo todos los días en los institutos. Y veo el diferente comportamiento que algunos jóvenes tienen cuando hay ciertos amigos delante o no. Y es una pena que condicionemos nuestra vida por los amigos que nos echamos. Y hay amigos que nos ayudan y que realmente nos tienden la mano cuando lo necesitamos. Y otros que te pisan el cuello y te hunden. Así que, ya digo, esta es la primera lección que podemos sacar del libro de Job, pero hoy quiero ver otras dos lecciones importantes. Y la primera es, pensando en todas las desdichas que tuvo que pasar Job, y supongo que más o menos conocéis un poco, porque hasta la gente del mundo muchas veces sabe un poco de que Job fue conocido por todas las desdichas que tuvo que pasar. Y yo quiero que nos preguntemos, o que nos paremos a pensar un poco, ¿quién fue el responsable o el ideólogo de todo lo que le ocurrió a Job? Porque esta es la primera gran enseñanza que podemos sacar del libro de Job. Es la incuestionable y absoluta soberanía de Dios. Dado que incluso el mismo Satanás
aunque no lo desee y a veces no se dé cuenta, obedece a Dios. La absoluta soberanía de Dios subyace a lo largo de todo el libro de Job, pero resalta claramente al principio y al final del libro. Así que vamos a empezar viendo la demostración de la soberanía de Dios en los primeros capítulos del libro de Job. Por lo que vamos a leer en Job capítulo 1, versículos 7 y 8. En Job capítulo 1, versículos 7 y 8 se nos relata que dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Quiero que nos fijemos en estos versículos en un pequeño detalle, y es: ¿quién es el que pone en el disparadero a Job? Solamente pensémoslo y vámonos al capítulo siguiente, en el segundo encuentro entre Dios y Satanás. Capítulo 2, versículo 3. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Si nos volvemos a fijar en quién pone en el foco a Job en este versículo, nos damos cuenta que la respuesta a la pregunta que dejé en el aire de quién fue el responsable o el ideólogo de todo lo que le ocurrió a Job, está clara la respuesta. Perdón. El ideólogo y responsable último de todo lo que le ocurre a Job es Dios. Porque si Dios no hubiera hecho que Satanás se fijara en Job, Job hubiera pasado bastante desapercibido. Y aunque quizás Satanás supiera de la existencia de Job y que tenía el favor de Dios, no se hubiera ensañado de esa manera contra Job. Satanás actúa de la forma que actúa en contra de Job porque Dios se lo pone delante de los ojos y presume de su siervo Job delante de él. Y por tanto, en su maldad, Satanás se ve en la necesidad de tratar de demostrarle a Dios que el amor y la fidelidad de Job no son desinteresados, sino que responden al hecho de que ha sido favorecido por Dios. Y en consecuencia, Job ama a Dios por puro interés. Esto es lo que Satanás quiere demostrarle a Dios. Si nos atenemos a la cronología de los acontecimientos, no tenemos más remedio que reconocer, aunque a veces no nos guste demasiado, que el ideólogo y quien provoca el desencadenamiento de todo lo que le acontece a Job es Dios, que en su absoluta soberanía decide tratar con el carácter de Job, usando como cincel al mismísimo Satanás, que es infinitamente inferior a Dios en todo, incluido en inteligencia. Por lo que Satanás, sin darse cuenta, entra al trapo de Dios y hace exactamente lo que Dios quería que hiciera para tratar con el carácter de Job y cincelar en él la imagen de Cristo. Porque a veces tenemos la idea equivocada de que, o sin darnos cuenta, sin querer, pensamos como si Cristo hubiera empezado a existir desde su nacimiento en la tierra. Pero Cristo es el Hijo eterno de Dios, vive desde la eternidad y vivirá por toda la eternidad. Y el carácter que Cristo demostró aquí en la tierra es el mismo carácter que tiene desde la eternidad.
El por qué afirmo que Dios quería tratar con el carácter de Job es algo que desarrollaré la semana próxima. Pero lo que quiero resaltar hoy es que Dios, en su absoluta soberanía, usa a quien quiere y como quiere, con el propósito de conseguir que sus planes se cumplan. Porque sus planes siempre son lo mejor para nosotros. Aunque a veces esos planes de Dios nos lleven por el desierto o por el valle de sombra de muerte. Pero si Dios nos lleva al desierto o nos lleva al valle de sombra de muerte, es para que al final poder introducirnos en la tierra prometida, o dicho de otra manera, en la ciudad celestial. El otro lugar en el que se ve claramente la absoluta soberanía de Dios es al final del libro de Job, en la respuesta que le da Dios a Job desde el torbellino, en Job capítulos 38, 39, 40 y 41, que evidentemente no vamos a leer aquí, pero que podéis leerlos en vuestras casas. Y bajo nuestra perspectiva o bajo nuestro entendimiento, cabría pensar que en la respuesta que Dios le va a dar a Job, le da alguna explicación de por qué ha permitido o ha provocado que él tuviera que pasar por todas las desgracias que pasan. Sin embargo, cuando leáis los capítulos 38 al 41 de Job, os daréis cuenta que no hay ni una sola explicación que Dios le dé a Job de por qué él había permitido que le ocurrieran tantas desgracias una tras otra. La respuesta de Dios a través de las muchas preguntas que Dios le hace a Job está enfocada únicamente a confrontar a Job con el hecho de que Job es insignificante ante la grandeza y la majestad de Dios y que por tanto no es quien para cuestionar a Dios, porque aunque Job no pecó con su boca, pero si leéis los discursos os dais cuenta que él se hace ciertos cuestionamientos y dice que le gustaría poder estar delante de la presencia de Dios para poder preguntarle ciertas cosas. Y Dios lo que le demuestra en su respuesta es que él no es absolutamente nadie para cuestionar lo que Dios hace o deja de hacer. Porque Dios es absolutamente soberano y se mueve con una total y absoluta autonomía e independencia sin tener que rendir cuentas a nadie de lo que hace o deja de hacer. Y yo digo, quizás nosotros como humanos pensamos, no hubiera estado de más que hubiera dado cierta explicación. Pero es que Dios no tiene por qué dar explicaciones. A veces las da, y esto quiero que quede claro. A veces cuando preguntamos a Dios, a veces Dios da explicaciones. Pero en este caso, Dios quería que Job reflexionara sobre el hecho de que él no era quien para pedir explicaciones a Dios. Y con todo esto que estoy diciendo, tenemos que entender que si Dios puede actuar de esta manera, es sin dar cuentas a nadie, sin responder ante nadie, es porque Él no es un déspota como estamos acostumbrados como personas conocer gobiernos que hacen y deshacen como les da la gana y son auténticos déspotas. Dios no es un déspota porque Él no está contaminado por el pecado. En Dios no hay egoísmo, sino todo lo contrario, hay generosidad. Dios no tiene tendencia o inclinación al egoísmo o a favorecerse a sí mismo como le ocurre al ser humano. Por lo que todo lo que hace Dios, aunque sea en respuesta o como consecuencia a su soberanía absoluta, está motivado por el amor, porque el amor forma parte de su naturaleza. Él no puede separar el amor de su ser y por tanto todo lo que hace está motivado por el amor. Dios no puede dejar de amar
porque Dios es amor. Y por tanto, cuando actúa en base a su soberanía, nunca lo hace por motivos egoístas o para hacer daño a alguien, sino todo lo contrario. Dios, en su soberanía, siempre actúa de la mejor manera posible para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y de esa manera que podamos gustar de todos los beneficios y ventajas de ser miembros de la familia de Dios. La segunda gran enseñanza que también vemos en los primeros capítulos del libro de Job y que antes he citado de pasada es que aun Satanás, aunque no lo desee, tiene que obedecer a Dios. Por lo que debemos ir con cuidado de no caer en el error de atribuirle a Satanás más poder que el que tiene realmente. Satanás, en su primer encuentro con Dios, cuando Satanás cree que ha conseguido arrancarle a Dios el permiso de dañar a Job, podemos realmente apreciar la necedad de Satanás, ya que no se da cuenta que está haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga. En este primer encuentro, Dios le marca unos límites que son un poquito más restrictivos, no mucho, porque Dios casi le da carta blanca a Satanás, pero le marca unos pequeños límites. Y vemos cómo esos pequeños límites Satanás no los puede traspasar, aunque él hubiera querido traspasarlos. Vamos a ver los límites que le pone Dios a Satanás en el versículo 12 del capítulo 1 de Job. En Job capítulo 1 versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Me lo puedo imaginar ahí frotándose las manos diciendo: ahora te vas a enterar, Job, y vas a ver tú cómo vas a maldecir a Dios. Dios le da permiso a Satanás para quitarle todo, absolutamente todo a Job. Lo único que no puede hacer es tocar el cuerpo de Job. Es decir, Satanás lo único que no puede hacer es quitarle la salud a Job. Así que Satanás, sin perder ni un segundo, se marcha de la presencia de Dios y le quita todo a Job, absolutamente todo. Si queréis podéis leerlo en vuestras casas. De verdad, no sé cómo pudo soportarlo Job. Cuando acababa de hablar uno de sus criados anunciándole una desgracia, llegaba otro para anunciarle otra desgracia, y cuando este estaba terminando de hablar, llega otro y otro, hasta la última desgracia, que es la verdaderamente más dolorosa, que le dice que todos sus hijos estaban comiendo en casa del hijo mayor, celebrando banquete, y vino un viento que derribó la casa y cayó sobre todos los que estaban allí congregados, y todos sus hijos, sus 7 hijos, murieron, así como todos los criados, salvo el que va a darle la noticia. Pero, si os dais cuenta, hay una cosa que no puede hacer Satanás, y es tocar la salud de Job, como Dios le había dicho. No sé si os dais cuenta de un pequeño detalle. Satanás le quita a sus 7 hijos, pero no le quita a su esposa, que también podía haberlo hecho, porque si os acordáis lo que acabamos de leer, Dios le da permiso para tocar todo, para quitarle todo, y todo es todo menos la salud. Es decir, de la misma manera que podía haberle quitado a sus hijos, podía haberle quitado a su esposa. Así que pensemos, ¿por qué Satanás le quitó a sus hijos y no a su esposa?
Entre otras cosas porque lo más doloroso en la vida es enterrar a un hijo. Y más si los tienes que enterrar a todos a la vez. Porque eso va contra natura. El hecho de que tengamos que enterrar a nuestro cónyuge es sumamente doloroso, pero forma parte de lo normal. Tarde o temprano, normalmente, siempre uno de los cónyuges tiene que acabar enterrando al otro, porque es muy raro, salvo por accidente, es muy raro que los dos vayan a morir el mismo día, en el mismo momento. Por tanto, lo natural, y que aunque duela, pues llega el momento que lo vas asumiendo, llega un momento en que un cónyuge enterrará al otro. Pero lo que no cabe en la cabeza del ser humano es tener que enterrar a su hijo, y menos a todos sus hijos, porque eso va contra la naturaleza. Y Satanás quería causarle el mayor daño posible a Job, y por eso mata a los hijos de Job. Pero hay otro motivo que creo que es tan importante o más que este, por el que Satanás deja con vida a la esposa de Job, y que veremos ahora un poquito más adelante. De verdad os digo que la reacción y las palabras de Job, después de haberlo perdido todo, incluso a sus 7 hijos, en el transcurso de pocas horas, porque no es que se pudiera ir adaptando y ya cuando parece que va y me voy sobreponiendo, no, fue uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pues la respuesta de Job y sus palabras me dejan con la boca abierta, de verdad. No entiendo cómo un hombre puede tener esa integridad, esa serenidad. Yo os digo sinceramente, yo no hubiera sido capaz de reaccionar de la manera en la que reaccionó Job. Vamos a ver su reacción y sus palabras en los versículos 20 y 21 de Job 1. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Como es natural, realizó todas las acciones que en aquella época se realizaban para mostrar el dolor y el duelo, como era el de rasgar el manto y afeitarse la cabeza. Pero no fue corriendo a tratar de sacar los cadáveres de los escombros para poder enterrarlos. Tampoco comenzó a cuestionar a Dios ni a echarle la culpa de Dios, a pesar de que él pensaba que era Dios el que le había quitado todo. Sino que lo primero que hace Job es postrarse en tierra y adorar a Dios, reconociendo que pase lo que pase, Dios es bendito por los siglos de los siglos. Y si leéis el versículo siguiente, os daréis cuenta que a pesar del dolor que Job pudiera estar sintiendo en su corazón por todo lo que le había ocurrido en ese día, Job reconocía que Dios tiene un propósito para todo. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de entender y asumir, que pase lo que pase, nada, absolutamente nada, escapa al control de Dios. Y que si Dios lo está permitiendo, aunque no lo entendamos, Dios tiene un propósito de amor y de bendición para nosotros. Pero las limitaciones de Satanás y su obligación de someterse a la voluntad de Dios y no traspasar los límites que Dios le marca, no se limitan a su primer encuentro. Porque si nos fijamos en el segundo encuentro entre Satanás y Dios, nos daremos cuenta que vuelve a ocurrir algo similar, en el que Satanás, quiera o no, tiene que respetar los límites que Dios le marca.
Job capítulo 2, vamos a leer los versículos 4 al 7, donde dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: él está en tu mano, pero guarda su vida. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Después de que Dios le vuelve a restregar por la cara a Satanás que Job se mantiene fiel a pesar de todo lo que él le había hecho sin causa, Satanás le responde a Dios que seguía siendo normal por los límites que él le había impuesto, porque si Dios le daba permiso para tocar su salud, vería como Job renegaba de él. Después de las palabras de Satanás, Dios decide ampliar el margen de actuación de Satanás y le pone otro límite, que es ya el mínimo límite posible, que es que Satanás no lo pueda matar. Así que Satanás se vuelve a frotar las manos y se va corriendo a la casa de Job para tocar el cuerpo de Job. Y como todo lo que toca produce una horrible llaga o una sarna maligna que hace que Job tuviera que rascarse. Daros cuenta lo que sentiría el pobre Job, que necesitaba rascarse con tiestos rotos. ¿Sabéis? Un tiesto roto, como no vayas con cuidado, te cortas. Pues él se rascaba con estos trozos de tiesto y los perros lamían sus heridas. Pero no creéis que Satanás se conformó con esto. Satanás tenía un as bajo la manga. Y ese as, el motivo por el que no mató a la esposa de Job en la primera vez que le causó todos los problemas a Job. Porque Satanás tenía pensado usar a la esposa de Job como ese as bajo la manga que le daría la estocada final a Job, después del cual pensaba él que Job acabaría rebelándose contra Dios. Ese as consistía en usar a la propia esposa de Job en el momento de mayor dolor y de mayor debilidad física y emocional de Job, para dinamitar la confianza y la fidelidad de Job a Dios, haciendo que su propia mujer le incitara contra Dios. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 9, donde dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya veis lo que esta mujer amaba a su marido. Qué bien lo tenía todo planeado Satanás, ¿verdad? Como Dios no había dicho nada de la esposa de Job, Satanás no la mata como a sus hijos, porque sabía perfectamente que más daño le podía hacer a Job, su esposa, estando viva, que muerta. Y por eso la reserva para el momento más oportuno, en el que mayor dolor le podía causar a Job, con el fin de tratar de hacer tambalear la fe de Job, para tratar de quebrar su integridad. Pero como os decía antes, Job me admira y me deja de verdad con la boca abierta al ver sus respuestas. Porque en vez de ir lloriqueando a abrazarse a su esposa y decirle: tienes razón, pobre de mí, qué malo es Dios que me está haciendo todo esto, sin motivo, la respuesta de Job fue, como podéis ver en el versículo 10, como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
ya digo, Job tenía un concepto equivocado, porque de Dios recibimos el bien. Dice Proverbios que es que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Pero él tenía el concepto de que el mal le venía también de parte de Dios, y a pesar de todo, retiene su integridad, porque reconoce que Dios, en su soberanía, puede dar y quitar. Puede dar el bien, puede hacer que tengamos bien, o puede hacer que recibamos el mal. Pero, aun pensando que todo lo que le había ocurrido era por una intervención directa de Dios en contra suya, sigue reteniendo su integridad. Y Job pensaba eso, porque Satanás, como veremos la semana que viene, es especialista en desprestigiar a Dios. Por eso no tiene más que escuchar un poco a la gente, y cuando hay desgracia siempre le echan la culpa a Dios. Dios no existe y puedo vivir como me dé la gana. Si pasa algo malo, la culpa la tiene Dios. Porque Satanás es especialista, es experto en desprestigiar a Dios y en hacer que la gente piense que todo lo malo proviene de Dios y no de él. Sin embargo, Job, aun pensando que Dios es el que le ha quitado todo, no reniega de Dios ni se rebela contra Dios. Job era de verdad una persona íntegra, cuyo amor y respeto hacia Dios no dependía de las circunstancias, sino de su decisión firme de, pase lo que pase, confiar en Dios. Es verdad que como cualquier persona que no entiende nada de lo que le está pasando, a lo largo de sus discursos argumenta que le gustaría poder hacerle preguntas a Dios, como decía antes. Pero si analizamos un poco las preguntas o sus argumentos, nos daremos cuenta que la mayoría de sus argumentos están motivados más que por lo que le está pasando directamente, sino por el deseo de responder a las palabras necias y falaces de sus supuestos amigos. Job era una persona íntegra que se mantuvo en integridad contra viento y marea, pero el caso de Job no es el único en el que podemos apreciar cómo Dios usa a Satanás como Él quiere y le pone los límites que Él quiere, y Satanás no tiene más remedio que respetar los límites que Dios le pone. Hay otro caso bastante llamativo en el que podemos ver también cómo es Dios el que le marca unos límites a Satanás, que Satanás no puede traspasar. Me estoy refiriendo al caso de Pablo. Vamos a leer unas palabras del apóstol Pablo que son reveladoras de cómo Dios en su soberanía usa incluso a los demonios, y cómo es Dios el que les marca los límites que no pueden traspasar. Vamos a leer la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, donde Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por el diálogo que Pablo relata que ha tenido con Dios, podemos saber que ese mensajero de Satanás lo abofeteaba con el permiso de Dios. Porque si Dios
podía evitar que el mensajero de Satanás abofeteara a Pablo, pero no lo evita, quiere decir que el mensajero de Satanás tiene el permiso de Dios para abofetear a Pablo. Pero aparte del hecho que acabamos de ver, que el abofeteamiento se produce con el permiso de Dios, yo quiero que reflexionemos sobre el hecho de que Dios ha tenido que marcarle los límites a ese mensajero de Satanás, para que se limitara a abofetear a Pablo y no lo destruyera, no lo matara. Porque si Dios no le hubiera marcado esos límites, estoy seguro que ese mensajero de Satanás no se hubiera limitado a abofetearlo, sino que lo hubiera matado. Voy ahora a razonar el por qué creo que si no hubiera tenido límites impuestos por Dios, ese mensajero de Satanás hubiera destruido por completo a Pablo. Para entender bien el razonamiento tenemos que pensar en primer lugar en quién era Pablo en sus orígenes. Pablo era un joven llamado Saulo, cuya dedicación principal era la de perseguir a los cristianos y luchar contra la iglesia de Jesucristo. Es decir, Pablo, siendo Saulo, era un instrumento en las manos de Satanás para liderar la lucha contra el reino de Cristo en la tierra. Si hablamos en términos militares, Saulo era un general, o por lo menos un coronel, del ejército de las tinieblas, para luchar contra los soldados de Jesucristo, que son los cristianos. Pero tras su encuentro con el Cristo resucitado, no solo se convierte en un desertor que por miedo abandona sus tropas, sino que Pablo se alista en el ejército enemigo y no solo se convierte en un simple soldado del ejército enemigo, sino que llega a convertirse en uno de los generales del ejército de Cristo de mayor importancia, dedicando el resto de su vida a combatir contra los que hasta su encuentro con Cristo habían sido sus compañeros de filas. Pablo, desde su conversión, se dedicó a predicar el evangelio que antes había perseguido. Y se dedicó también a deshacer las obras de Satanás, quien había sido su jefe máximo, liberando endemoniados, sanando enfermos, guiando a la conversión a miles y miles de personas, fundando iglesias por todas las ciudades por las que pasaba. Y si trasladamos todo esto de nuevo al plano físico y militar, ¿qué haría el bando que ha sido traicionado de esa manera por uno de sus miembros más relevantes si pudieran echarle mano a ese traidor? ¿Qué harían? Yo estoy seguro que lo ejecutarían enseguida. Así que volviendo al caso de Pablo, Dios permite que en cierta manera el mensajero de Satanás le echara la mano encima a Pablo. Pero es evidente que Dios le tuvo que poner unos límites, porque si no el mensajero de Satanás no lo hubiera abofeteado, sino que lo hubiera ejecutado inmediatamente por la alta traición que les había hecho. Daros cuenta que en ambos casos Dios permite a Satanás intervenir en contra de un hijo o un siervo suyo, pero le pone los límites que su hijo va a poder soportar. Y esto lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y versículo 13, donde les dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Así que podemos estar tranquilos que por muy malas que sean las circunstancias por las que tengamos que pasar, todo está bajo el control de Dios, que no le permitirá a Satanás tentarnos, probarnos o dañarnos
más allá de lo que podemos soportar. Dios permitió que ese mensajero abofeteara a Pablo, como el mismo Pablo reconoce, para que la grandeza de las revelaciones no le exaltara. Es decir, Dios usó al mensajero de Satanás como una vacuna preventiva como son todas las vacunas, pero como una vacuna para que el virus del orgullo no pudiera dominarlo, ya que él había tenido unas revelaciones como ningún otro apóstol había tenido, y que ese orgullo pudiera arruinar su vida. Así que ese mensajero de Satanás, sin darse cuenta, estaba haciendo la vacuna que Dios estaba usando para que Pablo no fuera destruido por el virus del orgullo. Porque Pablo, como fariseo de fariseos, como israelita de la tribu de Benjamín, que se sentía antes de convertido orgulloso de quien era, tenía la tendencia innata al orgullo. Y Dios tiene que usar la vacuna del mensajero de Satanás para evitar que el orgullo destruyera a Pablo. La semana próxima seguiremos viendo algunas enseñanzas que podemos sacar del libro de Job. Así que hoy solo quiero decirte que si quieres formar parte de la familia de Dios y de esa manera estar bajo los cuidados y la protección de Dios, lo primero que debes hacer es entregarle tu corazón a Jesús, porque solo así te situarás bajo sus alas y el león de la tribu de Judá, el Cristo resucitado, peleará por ti y cuidará de ti. Así que si quieres entregarle tu corazón a Jesús, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a ver. Señor, yo quiero darte las gracias por haberme hablado en esta mañana. Y gracias por haberme revelado que estoy fuera de tu protección. Yo quiero pedirte que tú perdones mis pecados. Quiero abrirte las puertas de mi corazón para que entres, porque quiero formar parte de tu familia. Quiero vivir bajo tus alas. Quiero estar bajo tu protección, bajo tu cuidado. Por eso te entrego mi corazón, te entrego toda mi vida. Y te pido que desde hoy para siempre tú reines en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, te invito a que puedas unirte a una iglesia en la que se predique de verdad el Evangelio de Jesucristo. No tradiciones humanas, porque las tradiciones no te pueden salvar. El único que te puede salvar es el Cristo resucitado. Y únete a esa iglesia que adore, que sirva de verdad al Cristo resucitado. Porque todos somos miembros del cuerpo que es la iglesia y no podemos vivir la vida cristiana aislados. La iglesia forma un cuerpo y cada cristiano somos células de ese cuerpo. No somos llaneros solitarios. Y si no has hecho la oración, yo quiero invitarte a que no dejes de hacer la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Y también quiero pedirte, si te parece bien, que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio del Señor se pueda ir extendiendo lo más posible. Si quieres contactar con nosotros, puedes venir a visitarnos aquí, a la calle Río Junca, número 19 bajo. Puedes visitarnos, compartir el culto con nosotros los domingos a las 11 de la mañana. Serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gimplofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto sin acentos. .gimplofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga grandemente y te guarde a lo largo de toda la semana.